¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el curso. Seguimos con la parte de análisis de algoritmos. Y bueno, vamos a ver la agenda consta de tres cosas. Una pequeña motivación, hablar de recurrencias esta vez no homogéneas y pues los ejercicios que nunca faltan. Bueno, pues resulta que modelar el comportamiento de los algoritmos mediante recurrencias con coeficientes constantes, no siempre resulta que es homogéneo. Es decir, que el lado derecho está igualado a 0. En particular, ya no va a ser cierto que cualquier combinación lineal de soluciones sea una solución. Veremos más adelante el detalle por qué digo eso. Bueno, empecemos con un caso sencillo, que es una recurrencia no homogénea. Pues una recurrencia no homogénea es una recurrencia que tiene el lado derecho no es 0. El lado izquierdo es exactamente el mismo que antes. ¿Sale? Acá tenemos una recurrencia con k términos. Y del lado derecho tenemos que, pues tenemos una exponencial que va a depender también de n. Y b es una constante necesariamente. Y luego multiplicado por un polinomio de grado n. Un polinomio en n, por supuesto. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos esto del lado derecho, pues ya la ecuación no es homogénea y el objetivo es hacerla homogénea. O sea, nuestra estrategia para solucionar este tipo de recurrencias es convertir esta ecuación 1 en una recurrencia homogénea. Lo cual lo haremos desde el punto de vista, usando álgebra, pues, lo haremos algebraicamente. Entonces, por ejemplo, consideremos esta recurrencia, tn menos 2tn menos 1 igual a 3 a la n. En este caso, pues, tengo una exponencial, ¿verdad? Es decir, tiene esta forma, pues sí tengo una exponencial. ¿Qué logro identificar? Pues que b es 3, ¿verdad? Y n pues va a ser n siempre porque estamos hablando de recurrencias que su subíndice más alto es n. Entonces, bueno, en este caso mi b es 3 y no aparece ningún polinomio. Pues sí aparece un polinomio. El polinomio p de n igual a 1. Cualquier constante la podemos ver como un polinomio de grado 0. En este caso particular, pues ya sabemos, al multiplicar cualquier cosa por 1 me da esa cualquier cosa. Entonces podemos ver que p de n es igual a 1. Un polinomio de grado 0. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues que el lado derecho se vuelva 0. ¿Sale? Y la idea para lograr eso es hacer algunos manejos algebraicos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para el caso de esta recurrencia? Bueno, pues primero multiplicamos la recurrencia por menos 3. La idea es de que yo debo de tener varias recurrencias derivadas de esta, no derivadas en el sentido del cálculo, sino obtenidas a través de esta haciendo manipulaciones algebraicas, y luego voy a sumar con el objetivo de que esto de aquí se vuelva a 0. Esto se vuelva a 0. Entonces, bueno, en este caso vamos a multiplicar por menos 3 la recurrencia y pues nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Pues menos 3tn menos 6tn menos 1 y menos 3n menos 3 a la n más 1. Entonces, bueno, ¿cuál es el trucazo? Pues que vamos a sustituir n por n. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este? No diferencia en el sentido de resta, sino la diferencia en qué tienen. Bueno, este tiene negativo y este tiene 1 más n más 1 que este. Pero ambos tienen como coeficiente 1 a 3 y otro a menos 3. Entonces, la idea es de que si lo sumo, pues no me va a dar 0, ¿verdad? Porque acá tengo n más 1. Pero entonces lo que hago es
sustituyo esto por, en lugar de poner n, pongo n-1, de tal manera que me quedaría menos 3n-1 más 6tn-2 igual a menos 3n. Y entonces, oh, qué bonito. Ahora sí puedo, si sumo la ecuación 2 con la ecuación 3, pues el lado derecho se vuelve 0, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Sumamos 2 y 3 y nos da tn menos 5tn menos 1 más 6tn menos 2. Sumo esta, tn más, no tiene un término tn aquí, pues entonces nos quedaría tn. Menos 2 y menos 3 me da menos 5tn menos 1. Y aquí no tengo tn menos 2, pero acá sí, 6tn menos 2. Que es lo que obtenemos ahí. Bueno, entonces pues ya tenemos una ecuación de recurrencia homogénea. Por lo tanto, podemos solucionarla o resolverla por lo que hemos visto en la sesión pasada. Recordemos, su polinomio característico está dado por este término n menos k, que en este caso k es 2, entonces el coeficiente de este es 1, entonces tengo x al cuadrado, el coeficiente de este término es 5, ¿verdad? Es 5, bueno, es 5. Y disminuimos el exponente de la x, menos 5x, y este pues ya sería 2 menos 2 es 0, entonces ya no tendría x a la 0. Y su coeficiente es 6, como lo indica acá. ¿Qué número multiplicado me da 6? ¿Qué par de números multiplicados me dan 6 y restados me dan 5? Pues menos 2 y menos 3. Entonces esa es la factorización de nuestro polinomio. Entonces una raíz es 2. Bueno, va a tener soluciones. Una raíz es 2 y la otra raíz es 3. Entonces va a tener soluciones de la forma C1, 2 a la n más C sub 2, 3 a la n. ¿Ok? Bueno, el problema es que esta ya no es cierto que una elección arbitraria de las constantes C1 y C2 en esta ecuación sean solución a la recurrencia, incluso cuando se tengan en cuenta las condiciones iniciales. Peor aún, incluso las soluciones básicas tn igual a 2 a la n y tn es igual a 3n, que son por supuesto soluciones a la ecuación 4, a esta, ya no son solución a la recurrencia original que vimos en la ecuación 2, o sea, esta. Son soluciones a la ecuación transformada, a la recurrencia transformada en homogénea, pero no son soluciones a la recurrencia no homogénea, original. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Uno se pregunta por qué es eso. Y bueno, es que la explicación es que las ecuaciones 2 y 4 no son equivalentes. La ecuación 4 se puede resolver dando valores arbitrarios para T0 y T1, que son sus condiciones iniciales. Pero nuestra ecuación 2 original implica que T1, si hacen la cuenta, pues T1 es igual a 2 por T0 más 3. La ecuación original, pues sería esto, ¿verdad? T1 es igual a menos 2T0 igual a 3. Entonces, pues, si despejan, pues tendrán eso, ¿verdad? Esto que dijimos acá. T1 es igual a 2T0 más 3. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues tenemos que determinar la solución a la recurrencia original como una función de T sub 0, resolviendo, pues, de nuevo, dos ecuaciones lineales con incógnitas C1 y C2. Pero ahora, pues ya tenemos que tener mucho cuidado con las condiciones iniciales. En este caso, noten que la recurrencia original no nos dio condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que tenemos a T0 con condición, ahora sí que inicial, porque las recurrencias corren sobre sus índices se corren como sobre los enteros positivos, perdón, sobre los naturales, entonces tengo desde 0 en adelante. Entonces, pues eso nos resulta que aquí tengo
Pues lo que dijimos, pongo mi condición inicial T0, que no sé cuál es, y la otra condición es 2T0 más 3. Ese sería mi T1, ¿sale? Entonces, pues ya sabemos, solucionamos el sistema, y me dice que C1 es T0 menos 3, y que C2 es igual a 3. Por lo tanto, la solución general quedaría de esta forma. T0 menos 3 por 2 a la n más 3 a la n más 1. Y bueno, así tendríamos que ¿qué? Noten, acá ya vamos a empezar a hablar de notaciones asintóticas. Entonces, decimos que sin más, sin saber cuál es la condición inicial, no importa cuál sea, independientemente del valor de la condición inicial, si esto se hace negativo, pues el término dominante va a ser 3n más 1. Si esto no es menor que 0, si es mayor que 0, pues es una constante finalmente y seguimos teniendo como término dominante a 3 a la n más 1. Entonces, sin más, podemos decir que t de n está en el orden exacto de 3 a la n. No nos importa la condición inicial. Bueno, como dice ahí, siempre que 0 sea mayor que 0, el cual en este caso sí es cierto, haciendo una demostración por inducción, podemos demostrar que t es mayor o igual que 0 para todo n mayor o igual que 0. Entonces, noten que podríamos decir, acuérdense de la notación asintótica, la O grande me dice que está acotada superiormente por alguna función. Entonces, podríamos decir, sin hacer ningún análisis de las constantes, aquí, sin hacer ningún análisis de las constantes, podríamos decir que t de n está en O grande de 3 a la n más 1, sin importar cuál va a ser el valor de aquí, ¿sale? Porque ya sabemos que está multiplicada por 1. No, si acá hubiera una constante que no conocemos, entonces no podríamos afirmar así tajantemente eso. Después vamos a ver un ejemplo que nos alerta de tener esa tentación. Pero bueno, como el término dominante es 3 a la n más 1, sí está t de n en O grande. Y entonces, pero bueno, por lo que ya dijimos, en este caso está en el orden exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no importa el valor de este siempre va a estar, sí, acotado por pero no puede ser, es decir, no puede ser ni menor ni mayor, ni más lento ni más rápido, entonces está en el orden exacto. Como dice ahí, Bueno, ya dijimos, sin más podríamos decir que está en el orden de O grande de 3 a la n, y bueno, haciendo el análisis, pues ya tendríamos que, para este caso concreto, coinciden que está en el orden exacto de 3 a la n. Noten, si C2 hubiera sido 0, no podríamos decir nada más así de entrada que está en teta de 3 a la n. Acá porque C2 resultó ser 3. Noten que la recurrencia original, acá tengo un problemita, permítanme ver. Acá tenemos, recuerden, 3 a la n más 1, porque C2 vale 3. Entonces ya está implícito acá el C2, ¿sale? Entonces por eso tenemos a la 3n más 1. Entonces, como dice ahí, si C2 hubiera sido 0, entonces no hubiéramos podido hacer la afirmación esta. ¿Ok? ¿De a dónde? De antes, ¿verdad? De aquí. Se refiere a la ecuación 5. No podríamos haber dicho de entrada así a priori como dice
que TDN está en teta de 3n, porque si C2 hubiera sido 0, entonces el término dominante hubiera sido este. Entonces, teniendo las constantes, nosotros no podemos a priori decir. Recuerden que en el caso de las homogéneas sí podíamos decir, porque era solución para cualquier C1 y para cualquier C2. Aquí ya no, aquí van a depender, cuando eso es no homogénea, depende más de las condiciones iniciales. Como dice, si C2 hubiera sido 0, entonces el término dominante hubiera sido este, no este. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Por eso es de que no son... son equivalentes algebraicamente, pero en el sentido de las soluciones no son equivalentes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Tuvimos que resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Para saber que C2 será igual a 3. Y entonces sí, como C1 depende de T0, pero no me importa porque el término dominante es el que tenía 3 por 3 a la n, que nos da 3 a la n más 1. Entonces, ok, pero ese es un truco que también podemos usar. No siempre es efectivo, como veremos en algún ejemplo posterior, pero podemos obtener el valor de C2 directamente sin necesidad de establecer el sistema de ecuaciones lineales que establecimos. Sin resolver eso podemos encontrar quién es C2. ¿Por qué me interesa saber C2 o conocer C2? Pues para decidir en qué orden está, porque si C2 es mayor que 0, como es el término dominante, pues digo directamente que está en teta de n, de 3 a la n. Ajá. Entonces, insisto, ya no es para cualquiera soluciones. Ahora sí tengo que ver, si quiero afirmar que el término dominante es en el orden en el que está, en el orden exacto en el que está Tn, tengo que averiguar C2. Una vía es resolviendo el sistema de ecuaciones, como hicimos aquí. Pero otra vía es la siguiente. Ajá. Bueno, eso es lo que decimos es, no importa si el valor es negativo, sub n está en teta, en el orden exacto de 3 a la n, incluso si t sub 0 es negativo, por lo que ya dijimos. Pero podríamos averiguar el valor de C2 sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones. Es el punto de discusión aquí. Entonces dice, bueno, sustituye la ecuación 5, ¿verdad? En la recurrencia original. ¿Cuál es la ecuación 5? Pues esta, ¿verdad? La solución de la recurrencia. La sustituimos en la recurrencia original y nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que 3n es igual a tn menos 2tn menos 1. Sustituyo el lado derecho de tdn, ¿verdad? De la ecuación 5, y tendríamos c sub 1, 2 a la n, más c sub 2, 3 a la n, menos 2, tn menos 1, pues es c1, 2 a la n menos 1, más c2, 3 a la n menos 1, y eso nos da simplemente, si ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos solo nos vamos a fijar, ¿cómo saco esta cuenta? Pues solo nos vamos a fijar en estos términos, en los coeficientes, en los términos que los que quiero. Quiero 3 a la n. Entonces, ¿quiénes de estos términos tienen 3 a la n? O son de la forma 3 a la n. Este no porque es 2 a la n. Este sí. Este no porque es 2 a la n. Bueno, en este caso menos 1. Que se fijan es 2 a la n cuando aumentan este 2. Y en este caso sí tengo 3 a la n. Entonces, si hacen la cuenta de esto, entonces nos va a dar, acuérdense que acá tienen 3 a la n y acá 3 a la n menos 1, entonces sacan 3 a la n,
lo factorizan y nos va a terminar dando C sub 2, 3 al n menos 1. Todas esas cuentas, les queden claro así de simple, ojo, ¿no? Por favor háganlas, hagan esos desarrollos para darse cuenta que de veras las cosas están funcionando bien. Entonces, bueno, aquí que tendríamos que 3 a la n es igual a C sub 2 por 3 al n menos 1. Si divido ambos lados entre 3 al n menos 1, pues me quedaría que 3 es igual a C2, que es lo que tengo acá. Bueno, en los ejemplos que siguen, a veces establecemos un sistema de ecuaciones lineales para determinar todas las constantes que aparecen en la solución general, mientras que en otras ocasiones solo vamos a determinar esas constantes, las constantes que sean necesarias, sustituyendo la solución general en la recurrencia original. ¿Cuáles van a ser las necesarias? Insisto, pues ver cuál es el término dominante y ver si ese término dominante es mayor que 0. Si es mayor que 0, ya. Con eso es suficiente para concluir que está en el orden de t a la n. Ok, entonces, bueno, pues vayamos al siguiente ejemplo. Vamos a encontrar la solución general de la siguiente recurrencia. T sub n menos 2t sub n menos 1 igual a n más 5 por 3 a la n. Aquí ya tengo un polinomio, ¿verdad? Que es en n, que es de grado 1. El exponente del término mayor en n es 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer las manipulaciones necesarias, ¿verdad? Para transformarla en una recurrencia homogénea. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues es un poquito más complicado. De nuevo, recuerden la forma de obtener más de esto, es decir, para que después podamos sumar y que me dé 0, entonces lo ideal sería pues llevar el exponente, ¿verdad? Tener ecuaciones. Digamos, la técnica es sustituyo en la ecuación n por n menos 1, si me hace falta por n menos 2, si me hiciera falta por n menos 3, y las ecuaciones que voy obteniendo, debo de ver cómo le hago. Noten, si sustituyo n por n menos 1, voy a tener 3 a la n menos 1. Si necesito otro más, tendría 3 a la n menos 2, al sustituir n por n menos 2. Entonces, del lado derecho. Fijémonos ahorita nada más en el lado derecho. No importa cómo quede el lado izquierdo. Fijémonos en el lado derecho. Entonces, tendríamos que ver por qué no nos multiplicamos. Para que siempre todo me quede 3 a la n. Todas las ecuaciones que saque sustituyendo n por algún otro término de orden menor, pues entonces siempre tendré algo de la forma 3n, 3n a la menos 1, 3 a la n menos 2, etc. Como en este caso. Escribimos la recurrencia 7, reemplazamos n en la recurrencia 7 por n menos 1 y multiplicamos por 6. La idea es de que tengamos siempre 3n del lado derecho y que obviamente estos se anulen, el polinomio también se anule. Digamos que esos son los dos cuidados que tenemos que tener. Y la otra es vamos a reemplazar en n en la recurrencia 7 por n menos 2 y vamos a multiplicar por 9. Entonces hacemos lo que dijimos. Obviamente pues esto cambia de esa manera, ¿verdad? Esa es la original. Esta es sustituyendo n por n menos 1 y multiplicando por 6, por menos 6, que está aquí. Y n menos 1, pues esto nos daría n menos 4 por 3 al n menos 2. Y luego esta es sustituyendo n menos 2 en la recurrencia original por n menos 1 y multiplicándolo por 9. ¿Por qué aquí por 9? Porque nos daría 3 al cuadrado y por 3n menos 2, pues nos da 9. Acá nos pasamos un poquito, ¿verdad? Porque multiplicamos por menos 6, porque solo necesitaba multiplicar por 3 para que me diera 3n. Y ya pudiera sumar estas y que el 3n factorizarlo y que se me fuera. Pero justamente acá multiplicamos por menos 6 porque el menos 3 va a aportar a para quedar 3n y me quedaría un 2. Entonces tendría 2n más 8, que se va a anular con este n más 5 y con este n más 3.
2n más 8, menos 2n más 8, más 2n más 8, pues me va a dar 0. Ajá. Es decir, ponemos las tres ecuaciones ahí ordenaditas, y si hacemos la suma nos da pues tn menos 8n, más 12 más 9 más 21 tn menos 2, pues directamente menos 18 tn menos 3, y si sumamos estos tres, como ya dije, pues me va a dar 0. Esa es la estrategia, eso es lo que hay que buscar, hacer que eso se haga 0, y cuando tenemos el exponente, pues bueno, será un poquito más difícil. Tenemos que emparejar ese exponente que cada una de las ecuaciones donde es sustituido n por n-1 o n por n-2, etcétera, las que me hagan falta, pues eso me va a llevar a llegar a esa recurrencia, a llegar a esa recurrencia homogénea. Noten que acá no había manera de hacer 0 solamente sustituyendo n por n-1. Tuvimos que necesitar otro más. ¿Por qué? Porque acá tendríamos menos 2n más 4, que no se anula con este n más 5. Y no hay manera de multiplicar por nada, pueden hacer una simple ecuación. Pueden ver que no hay manera de hacerlo, entonces por eso tuvimos que hacer este otro. ¿Ok? Háganlo. Luego, bueno, pues ¿cuál es el polinomio característico de este? Aquí tenemos n-3, el término más, con su índice más pequeño es n-3, por lo tanto, k es igual a 3, entonces tengo x al cubo, ¿verdad? El polinomio característico va a ser x al cubo menos 8x al cuadrado más 21x menos 18. Bueno, si factorizan eso, les va a dar x menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Es decir, tenemos raíces múltiples, ¿verdad? Sí tengo tres raíces, pero 3 es raíz múltiple. Por lo tanto, tenemos que usar, ¿verdad? Nuestra fórmula, ¿verdad? Nuestra sumatoria cuando tengo raíces múltiples. Como esta no es múltiple, pues simplemente pongo C1, 2 a la n. Como esta es múltiple, pongo C2 por 3 a la n, más C2n 3 a la n. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, esto siempre va a ser, cualquier elección de constantes de la ecuación 8 no proporciona, es una solución a la recurrencia homogénea, pero no a la recurrencia inicial, porque nos impone restricciones a estas constantes. Particularmente requiere que T1 es igual a 2T0 más 18, T2 igual a 2T1 más 63, y 4T0 igual a, este T2 es 2T1 más 63, que es igual a 4T0 más 99. Entonces, en esos términos, planteo mi sistema de ecuaciones. Para n igual a 0 es T0, para n igual a 1 es 2T0 más 18, y para n igual a 2 es 4T0 más 99. Por supuesto, la idea es siempre expresarlos en términos de T0, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que acá solo que dependan de un valor, y ese valor siempre va a ser T sub 0. Siempre va a depender de T sub 0. No es suficiente que aunque acá lo hubieran puesto 2T1 más 63. ¿Vale? Si no, tienen que hacer toda la cuenta. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué? Bueno, pues entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y nos da que C1 es igual a T0 menos 9, C2 es igual a 9 y C3 es igual a 3. Noten que la solución era de esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es el término aquí más dominante? Pues por supuesto es este, ¿verdad? C3n a la 3n. Bueno, como aquí ya resolvimos el sistema de ecuaciones, pues ya no tenemos, ya tenemos la certeza, ¿verdad? T de n sustituyen, C1 es T0 menos 9, 2 a la n, más el C2, ¿verdad? Y finalmente es decir, C2 3 a la n, ajá, pero C2 3 a la n era
C2, la solución de C2 era igual a 9, ¿verdad? Entonces nos da la 3n más 1 y n más 3 pues sale también de allí. Bueno, entonces con esto pues decimos directamente que teta de n que t sub n, la solución de la recurrencia está en el orden exacto de n3 a la n, independientemente de la condición inicial, ¿sí? Porque pues ese fue el término que ganó, digámoslo así. Noten que ese 3n más 1 pues salió de factorizar estos dos, ¿sale? Entonces, y bueno, de que obviamente C2 es igual a 9 y C3 es igual a 3, ¿sale? Bueno, entonces, y los dos los emparejamos con 3 a la n más 1. Pero bueno, acuérdense que en los órdenes 3 a la n y 3 a la n más 1 están en el mismo orden, en cualquiera, y pues particularmente también en teta, entonces teta está en n3 a la n independientemente de la condición inicial. Aquí resolvimos todo el sistema de ecuaciones. Bueno, pero también sabemos que si nos queremos saltar eso, podemos sustituir la ecuación 8 en la recurrencia original, y nos daría eso, n más 5 por 3 a la n igual a todo eso que está ahí a la derecha. De nuevo, vamos a igualar los coeficientes de 3 a la n. Ajá. ¿Quiénes son los coeficientes de 3 a la n? Pues es 5, perdón, de n3 a la n, entonces serían n3 a la n, y de este lado que tendríamos c3 n a la 3 a la n menos 1, y ya no tengo otro término de la forma n3 a la n. n3 a la n, es decir, hacemos n3 a la n igual a c3 por n3 a la n menos 1. Y bueno, si dividimos entre n a la 3 n menos 1, pues nos da directamente que c3 es igual a 3. De nuevo, todo eso háganlo, no nada más me lo crean, háganlo. Digamos que como parte de su estudio, antes de incluso resolver los ejercicios, hagan esas cuentas. De cada uno de estos ejemplos hagan esas cuentas. Cuando no sea obvio, háganlo para que puedan ver. ¿Por qué es válido hacer eso? Pues porque si se fijan en ambos lados, tengo dos tipos de términos. Los términos de la forma 3 a la n por algo, en este caso por 5, en este caso por 12,3 y C2, y tengo los términos de la forma n3 a la n. En este caso teníamos 2, n3n, y C3, n3 a la n menos 1. Entonces, obviamente, pues tenemos que igualar de los dos lados, de tal manera que pues esa igualdad se mantenga y sepamos por ahí quiénes son los valores de lo que nos interesa. En este caso nos interesó C3, porque es el coeficiente del término dominante. Eso para que podamos asegurar que estamos, la solución de la recurrencia está en el orden exacto de alguna expresión que tengamos que nos resulte. Recuerden, esa solución, esa recurrencia, pues lo que está haciendo es modelar el comportamiento de nuestro algoritmo. Normalmente los recursivos, pero recuerden que también los ciclos while los podemos modelar como si fueran llamados recursivos. Ok. Bueno, lo que dice ahí, no necesitamos resolver más constantes, porque bueno, como es el término dominante y ya sabemos que es positivo, entonces pues ya, la hicimos. Bueno, si quieren, ¿verdad? Pues bueno, ya que conocen el valor de C3, el valor de C2 es fácil de obtener, igualando los coeficientes de 3 a la n, en lo que decíamos, 5, 3 a la n, debe ser igual a ¿quién? Pues eso, a 2Z3 más C2, 3 a la n menos 1, hacen un poquito de álgebra simple y nos va a dar que C2 es igual a 9. Ok. Si ya se pusieron nerviosos de que no está perfectamente determinado, necesitamos hacer álgebra, necesitamos tener práctica para usar el álgebra, para poder... Voy a hacer una pausa, permítame tantito.